El cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes constituye uno de los episodios más decisivos de su biografía y de su pensamiento literario. Tras participar en la batalla de Lepanto en 1571, donde resultó herido, Cervantes continuó su carrera militar. En 1575, cuando regresaba a España desde Nápoles, en la galera Sol, fue capturado por corsarios berberiscos cerca de las costas catalanas. Llevado a Argel, permaneció allí como prisionero durante 5 años hasta 1580, viviendo una experiencia extrema que dejó una huella profunda en su visión del ser humano, la libertad y la fe. Durante su cautiverio, Cervantes fue considerado un prisionero valioso porque portaba cartas de recomendación de personajes de prestigio, lo que llevó a sus captores a pensar que era de gran importancia política. Esto hizo que su rescate se encareciera, pero también lo mantuvo vivo, ya que se esperaba obtener un buen rescate por él. En Argel organizó e intentó varias fugas, siempre con riesgo personal, lo que muestra tanto su espíritu audaz como su capacidad de liderazgo. Aunque fracasaron sus intentos, Cervantes asumió en muchas ocasiones la culpa para proteger a sus compañeros, consolidando una imagen de valentía y nobleza. La experiencia del cautiverio lo enfrentó directamente con la tensión entre la esperanza y la desesperación, entre la fe en la redención y el sufrimiento cotidiano. Este aprendizaje vital se refleja en su literatura posterior, donde la libertad aparece como valor supremo y donde los personajes, incluso en la adversidad, luchan por mantener su dignidad. El Quijote, por ejemplo, exalta la libertad como uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, una convicción que hunde sus raíces en la vivencia del encierro en Argel. El cautiverio también amplió su perspectiva cultural. Convivió con musulmanes, judíos conversos, renegados y esclavos cristianos de distintos orígenes. Esa diversidad reforzó en él una visión plural y abierta del mundo que se advierte en su obra teatral Los baños de Argel y en varias de sus novelas ejemplares donde aparecen personajes moriscos, turcos o esclavos. Cervantes no reduce estas figuras a estereotipos, sino que intenta comprender la complejidad de las identidades y los choques culturales de su tiempo. En definitiva, el cautiverio en Argel no fue solo una experiencia dolorosa, sino también una escuela moral y literaria. Marcó en Cervantes la conciencia de la fragilidad humana, la grandeza de la libertad y la necesidad de imaginar, incluso en la adversidad, un horizonte de dignidad. Neurociencia de Linden. El pensamiento de David Linden se articula en torno a una convicción básica. Para comprender lo humano hay que entender el cerebro, no como una máquina rígida y determinista, sino como un órgano plástico moldeado por la experiencia y la evolución. Linden se ha dedicado a mostrar cómo procesos aparentemente misteriosos, el placer, la memoria, la motivación o incluso la espiritualidad, pueden explicarse en términos neurobiológicos sin perder su riqueza subjetiva. De hecho, sostiene que el cerebro no es el producto de un diseño perfecto, sino de una serie de remiendos evolutivos. La evolución no construye desde cero, sino que adapta estructuras antiguas a nuevas funciones. De ahí que el cerebro humano sea un sistema complejo, lleno de limitaciones, contradicciones y vulnerabilidades, pero también extraordinariamente creativo. Esta visión rompe con la idea de una mente perfecta o lineal y resalta la contingencia como clave del humano. Un segundo aspecto central de su neurociencia y de su filosofía es la reflexión sobre el placer y la motivación. Linden muestra que las experiencias placenteras, desde comer y beber hasta escuchar música o enamorarse, comparten circuitos neuronales comunes relacionados con la dopamina y las vías de recompensa. Sin embargo, advierte que este sistema fundamental para la supervivencia puede ser explotado por conductas adictivas o por industrias que manipulan nuestros deseos. Su pensamiento, por tanto, incorpora una dimensión crítica. Conocer el cerebro ayuda también a proteger la autonomía y a reflexionar sobre la libertad en sociedades de consumo. En el terreno de la memoria y la identidad, Linden subraya que recordar no es reproducir fielmente el pasado, sino reconstruirlo de manera activa y creativa. Cada recuerdo es una narración reconfigurada, lo que implica que la identidad personal se apoya en una ficción dinámica, constantemente reinterpretada. Esto lo acerca a planteamientos filosóficos que ponen el énfasis en la narrativa y la construcción del yo. En conjunto, el pensamiento de David Linden ofrece una visión del ser humano como resultado de una evolución imperfecta pero rica en plasticidad y potencial simbólico.
Sus reflexiones invitan a aceptar la contingencia del cerebro, a comprender los límites de la libertad frente a la biología y a integrar la neurociencia en una filosofía de la vida cotidiana. Claude Morel es un pensador y psicólogo francés cuya obra se centra en la dinámica de los grupos, la conducta colectiva y los fundamentos psicológicos del comportamiento humano en contextos sociales. Su filosofía parte de una crítica al individualismo metodológico, es decir, a la idea de que basta con analizar a los individuos aislados para comprender la sociedad. Por el contrario, Morel sostiene que el grupo posee una lógica propia que no se reduce a la suma de sus miembros y que influye decisivamente en la identidad, las decisiones y la acción. Uno de sus aportes más significativos es la insistencia en que la pertenencia a un grupo transforma la percepción, las emociones y los juicios de los individuos. El grupo genera una energía simbólica y afectiva que orienta comportamientos, refuerza creencias y facilita la cooperación o el conflicto. Por ello, la psicología colectiva no puede ser entendida como una simple agregación, sino como una entidad emergente con normas, roles y jerarquías que afectan a cada integrante. Esta visión lo acerca a tradiciones inauguradas por autores como Gustave Le Bon o Serge Moscovici, aunque con un énfasis mayor en la interacción dinámica y en los procesos de comunicación. La filosofía de Morel se despliega también en una dimensión crítica hacia la sociedad actual. Subraya que las organizaciones modernas, desde la empresa hasta las instituciones políticas, tienden a manipular o instrumentalizar las dinámicas grupales, generando fenómenos de obediencia, conformismo y alienación. Frente a ello propone una mirada que destaque la autonomía relativa de los grupos y su potencial creativo para la resistencia, la innovación y la solidaridad. El grupo no es solo un espacio de control, sino también un lugar de producción simbólica y de emancipación. Otro aspecto clave de su pensamiento es la relación entre el grupo y la identidad personal. Para Morel, el yo nunca se constituye en soledad, nace y se redefine en la interacción con los demás. El reconocimiento, la pertenencia y el conflicto son dimensiones constitutivas de la subjetividad. La filosofía moreliana, en este sentido, conecta con la tradición hegeliana del reconocimiento y con corrientes psicosociales que entienden al sujeto como relacional. En síntesis, la filosofía de Claude Morel destaca que la comprensión de lo humano exige pasar del individuo aislado a la red de interacciones colectivas. Los grupos no son simples sumas, sino fuerzas vivas con capacidad de moldear la conciencia, la acción y la sociedad en su conjunto. Estudiarlos es, por tanto, comprender la dimensión constitutiva de lo social en la existencia humana. Robert Kagan es un pensador y ensayista estadounidense de gran influencia en la teoría política contemporánea, especialmente en lo que respecta a la política exterior de Estados Unidos y al papel de Occidente en el orden internacional. Su filosofía se sitúa en la intersección entre el realismo clásico y una defensa normativa del liberalismo, lo que lo convierte en una voz representativa del neoconservadurismo intelectual, aunque con matices propios que lo distinguen de otras corrientes. El núcleo de su pensamiento gira en torno a la convicción de que el poder, y en particular el poder militar, sigue siendo el factor determinante en las relaciones internacionales. A diferencia de las ilusiones idealistas que confían en instituciones multilaterales o en la cooperación espontánea, Robert Kagan sostiene que la política internacional está marcada por conflictos permanentes de intereses y valores. Desde esta perspectiva considera que Estados Unidos y las democracias occidentales tienen la responsabilidad de mantener un orden mundial liberal que garantice estabilidad, seguridad y prosperidad. Sin ese liderazgo, el vacío sería ocupado por potencias autoritarias con ambiciones expansivas. Y, de esta manera, en su célebre ensayo sobre el paraíso y el poder, o del paraíso y el poder de 2003, Kagan formula una distinción que se volvió famosa. Los estadounidenses son de Marte, los europeos de Venus. Con esta metáfora subraya la divergencia entre una Europa que tras la Segunda Guerra Mundial optó por el pacifismo, el multilateralismo y la confianza en las normas internacionales, y unos Estados Unidos que por su poderío militar se ven obligados a actuar en un mundo regido todavía por la fuerza. Para Kagan, esta diferencia no es accidental, sino producto de contextos históricos. Europa vive bajo el paraguas de seguridad estadounidense, lo que le permite practicar un idealismo posmoderno, pero esa visión no es aplicable de manera universal.
su filosofía también incorpora una dimensión moral. Kagan cree que los regímenes liberales democráticos son superiores y que protegerlos no solo responde a intereses estratégicos, sino a la defensa de valores universales. Por ello, aboga por una política exterior activa, incluso intervencionista, que no se limite a la defensa territorial, sino que promueva activamente un orden internacional favorable a la libertad y a la democracia. La filosofía del psicólogo Jonathan Haidt se centra en comprender cómo los seres humanos elaboran juicios morales y cómo esas intuiciones influyen en la vida social y política. Frente a la visión clásica, que concebía la moral como un producto principalmente racional, derivada de razonamientos conscientes y deliberados, Haidt sostiene que la moralidad surge ante todo de intuiciones rápidas y emocionales, mientras que la razón desempeña un papel secundario, muchas veces como justificación posterior. Realmente él afirma que la moralidad une y ciega, permite la cohesión de los grupos humanos, pero también puede generar ceguera frente a perspectivas diferentes. En su teoría de los fundamentos morales, Haidt identifica al menos 6 pilares que estructuran la moralidad en distintas culturas: cuidado-daño, justicia-engaño, lealtad-traición, autoridad-subversión, santidad-degradación y libertad-opresión. Según Haidt, las diferencias políticas entre progresistas y conservadores pueden entenderse a partir de la importancia relativa que cada grupo da a estos fundamentos. Los progresistas tienden a priorizar los principios de cuidado y justicia, mientras que los conservadores distribuyen su atención también en la lealtad, la autoridad y la santidad. De esta forma, su filosofía busca superar el reduccionismo y mostrar que las divisiones políticas no son meros errores de razonamiento, sino expresiones de sensibilidades morales distintas. Haidt también destaca que el ser humano es esencialmente un animal grupal, más cercano a la colmena que al individuo autónomo de las teorías liberales clásicas. La moralidad no se explica solo en términos de individuo, sino en la capacidad de generar unión o cohesión y cooperación en comunidades. Aquí se vincula con tradiciones filosóficas que ven la moral como un fenómeno social antes que individual, acercándose a Aristóteles y a Durkheim. Otro aspecto central de su filosofía es la advertencia sobre los peligros de la polarización y del tribalismo moral. Ahí subraya que las democracias actuales se enfrentan a una fragmentación creciente porque los grupos no logran comprender las matrices morales del adversario. Por ello, propone un ejercicio de empatía moral y de reconocimiento de la diversidad de fundamentos como vía para reconstruir un diálogo público más constructivo. En síntesis, la filosofía de Jonathan Haidt reformula la moralidad como intuición social, plural y evolutiva. Al situar las emociones y la pertenencia grupal en el centro, ofrece un marco innovador para entender tanto la cooperación como el conflicto en las sociedades modernas.